Imagina por un instante que caminas en silencio sobre un vasto valle cubierto de hierba. El viento acaricia suavemente tu rostro y el horizonte parece infinito. Bajo tus pies, la tierra esconde historias que jamás hemos escuchado, capas de tiempo que se acumulan como páginas de un libro inmenso. La noche cae lentamente y, con ella, llega la certeza de que el universo guarda más secretos de los que podemos imaginar. ¿Y si te dijera que, justo ahora, podrías estar caminando sobre los restos de la mayor civilización que alguna vez existió? Una civilización que no dejó rastros visibles en la superficie, pero que quizás aún respira, dormida, en los corredores profundos de la Tierra. La mente humana siempre ha sentido atracción por lo oculto. Desde las primeras cavernas iluminadas por antorchas hasta los telescopios que miran más allá de las estrellas, siempre hemos buscado respuestas. Pero existe un enigma aún más cercano, y al mismo tiempo más esquivo, lo que yace debajo de nuestros pies. Los arqueólogos han encontrado ciudades subterráneas en Turquía, túneles secretos bajo templos mayas, laberintos enterrados en Egipto. Y aún así, esas huellas apenas rozan la superficie de un misterio mayor. Podría haber existido una civilización entera que decidió, o fue forzada, a ocultarse en las profundidades de la tierra. Piensa en el silencio de una caverna. Allí, las gotas de agua marcan el ritmo del tiempo, lento e inevitable. En la oscuridad, cualquier sonido parece un eco eterno. En esos espacios ocultos, la imaginación comienza a volar. ¿Y si esas paredes fueran testigos de voces antiguas? ¿Y si las columnas de piedra no fueran meras formaciones naturales, sino pilares de templos olvidados? Las preguntas se multiplican como ecos, y la duda se convierte en compañía constante. Porque el misterio no está solo en lo que falta por descubrir, sino también en la posibilidad de que lo inimaginable sea real. La fascinación por lo desconocido nos conecta con algo esencial, el deseo de pertenecer a una historia más grande que la nuestra. Cada roca, cada fósil, cada ruina enterrada bajo capas de polvo nos recuerda que no somos los primeros ni seremos los últimos en caminar sobre esta tierra. Sin embargo, hay algo inquietante en pensar que toda una civilización, quizás más avanzada de lo que creemos, pueda haber sido tragada por el suelo mismo. No hablamos de simples pueblos, sino de ciudades inmensas, de conocimientos perdidos, de tecnologías que aún no comprendemos. Un legado que duerme bajo la superficie, aguardando el momento en que alguien lo despierte. En este viaje narrativo, te invito a dejar de lado las certezas por un instante. Permítete cerrar los ojos y escuchar la voz del misterio. Vamos a recorrer lentamente este enigma, paso a paso, como quien avanza por un túnel iluminado solo por una débil luz. Aquí no hay prisa, cada idea se desplegará como una semilla que germina en la oscuridad. Al final, quizás no tengamos todas las respuestas, pero habremos contemplado algo más profundo. La sensación de que la historia del ser humano podría ser mucho más vasta de lo que jamás nos contaron. Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo. Si este tema despierta tu curiosidad, si disfrutas de reflexionar en calma sobre misterios que parecen infinitos, suscríbete a este canal. Aquí cada noche exploramos preguntas que no tienen final, historias que acompañan tu descanso y te llevan a imaginar mundos ocultos. Tu apoyo nos permite seguir creando estos viajes narrativos para que nunca falte una nueva pregunta con la cual soñar. Ahora, respira profundo, siéntate cómodo, y déjate llevar. Estamos a punto de abrir la primera puerta hacia lo que podría ser la mayor civilización enterrada de la Tierra. Imagina extender un mapa gigantesco sobre una mesa. No un mapa político ni geográfico, sino uno que representa la memoria de la Tierra misma. En cada punto, en cada grieta, hay rastros de algo que fue y que ahora apenas podemos intuir. Desde las montañas de los Andes hasta las arenas del Sáhara, pasando por los vastos desiertos de Asia y los bosques húmedos de África, todos los continentes esconden historias enterradas. Y, cuando los arqueólogos excavan, lo que encuentran no son solo restos de pueblos aislados, sino patrones repetidos, túneles, galerías, cámaras ocultas, símbolos que apuntan hacia una conexión global. Como si distintas culturas hubieran participado de un mismo secreto, un conocimiento compartido que hoy apenas comenzamos a sospechar. Al mirar la amplitud de este panorama, comprendemos que nuestra historia oficial parece fragmentada. Nos hablan de civilizaciones que surgieron y cayeron, de imperios que brillaron por un tiempo y luego se disolvieron en el olvido. Pero hay una sensación inquietante, ¿y si todos esos capítulos fueran piezas dispersas de una narración más antigua y profunda? ¿Y si bajo cada ruina conocida hubiera una capa adicional, un estrato de vida que perteneció a una civilización todavía más vasta? Quizás no estemos frente a historias separadas, sino frente a ramificaciones de un tronco común enterrado bajo nuestros pies.
Las leyendas antiguas parecen susurrarnos esta posibilidad. Textos sumerios que hablan de reinos subterráneos, relatos griegos sobre el inframundo, mitos indígenas que describen pueblos que vivían bajo la tierra y salían solo en ciertos momentos. Incluso en culturas separadas por océanos, la idea de un mundo oculto bajo la superficie aparece una y otra vez. No se trata de coincidencias inocentes, tal vez esas narraciones sean fragmentos de memoria transmitidos durante milenios, recordatorios de algo que realmente existió y que fue ocultado, ya sea por catástrofes naturales o por decisión propia de aquellos que habitaron esas profundidades. Observar este panorama nos conecta también con la noche. Así como el cielo se llena de estrellas que parecen infinitas, la tierra podría estar llena de historias invisibles, enterradas y silenciosas. La inmensidad nos rodea tanto arriba como abajo. El firmamento nos inspira a mirar hacia afuera, pero el suelo nos invita a mirar hacia adentro. Y, al pensar en ello, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto de lo que creemos saber es apenas una frágil capa superficial, destinada a desmoronarse cuando descubramos lo que yace debajo? La grandeza de este tema está en su capacidad para hacernos sentir pequeños, y al mismo tiempo, profundamente conectados. Porque si realmente existió una civilización mayor que todas las conocidas, entonces no estamos solos en el tiempo, somos herederos de un linaje invisible. Cada piedra tallada, cada símbolo grabado en un muro, cada túnel excavado, podría ser la voz de esa civilización hablándonos a través de los siglos. Y aunque apenas entendamos fragmentos, la simple idea ya es suficiente para transformar nuestra perspectiva sobre quiénes somos. Este es el mapa inicial que se abre ante nosotros, vasto, intrigante, incompleto. A lo largo de los próximos capítulos lo recorreremos con calma, siguiendo huellas dispersas que podrían llevarnos hacia el corazón de un misterio insondable. Porque el viaje no es solo hacia el pasado, sino hacia lo que nos define como seres humanos, la búsqueda constante de sentido. Y quizás, al final, descubramos que la mayor civilización de la Tierra nunca desapareció por completo, sino que permanece dormida, esperando a ser recordada bajo el murmullo eterno de la Tierra y el tiempo. Cuando pensamos en el origen de una civilización oculta, la mente viaja inevitablemente hacia los tiempos más remotos, aquellos en los que la humanidad apenas comenzaba a comprender su lugar en el mundo. Las primeras tribus observaban el cielo nocturno, se maravillaban con las montañas y temían los truenos. Pero, ¿qué pasaba con lo que estaba bajo sus pies? Las cavernas eran refugio, las minas ofrecían piedras y metales, y los túneles naturales se convertían en rutas misteriosas hacia lo desconocido. Desde esos primeros encuentros con lo subterráneo nació la impresión de que allí, en la oscuridad, habitaba algo más que rocas, un poder, una memoria, quizás incluso otros seres. La arqueología moderna nos muestra ejemplos fascinantes. En Turquía, la ciudad subterránea de Derinkuyu, con capacidad para albergar a miles de personas, permanece como un testimonio de sociedades que no solo vivieron en la superficie, sino también en las entrañas de la tierra. En América, las leyendas de los Hopi hablan de pueblos que emergieron desde túneles profundos tras cataclismos en la superficie. En Asia, las crónicas tibetanas mencionan el reino de Chambala, oculto en el interior del mundo. Estas historias, repartidas por continentes lejanos, parecen reflejos de un mismo recuerdo primordial, la idea de que lo más importante no siempre estuvo a la vista, sino resguardado en lo invisible. La primera impresión que surge al escuchar estos relatos es una mezcla de asombro y duda. ¿Cómo pueblos tan distintos pudieron coincidir en un mismo concepto? ¿Por qué culturas sin contacto entre sí imaginaron reinos subterráneos? Algunos investigadores lo atribuyen a arquetipos colectivos, símbolos universales que emergen de la psique humana. Otros sugieren algo más atrevido, que esas coincidencias son pruebas indirectas de una realidad compartida, una huella de una civilización que se extendió más allá de lo que conocemos y que eligió, o fue obligada, a ocultarse bajo la superficie. Los orígenes de este misterio también pueden estar vinculados a catástrofes naturales. Terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y glaciaciones forzaron a grupos humanos a buscar refugio bajo la tierra. Es posible que, en medio de esas migraciones forzadas, nacieran sociedades enteras que aprendieron a adaptarse a la oscuridad, creando sistemas de ventilación, túneles interconectados y espacios rituales. Lo que comenzó como necesidad pudo convertirse en cultura, y lo que fue cultura pudo transformarse en civilización. Una civilización que, con el paso del tiempo, se volvió invisible para quienes permanecieron en la superficie. Esta idea despierta una reflexión profunda: lo que hoy consideramos grande alguna vez fue pequeño. Las ciudades actuales empezaron como aldeas, los imperios como clanes, y las civilizaciones como grupos dispersos que encontraron la forma de unirse. Si esto ocurrió una y otra vez en la superficie,
¿por qué no habría ocurrido también bajo tierra? Quizás lo que hoy son apenas ruinas escondidas fueron en su momento palacios iluminados con antorchas eternas, mercados vibrantes bajo bóvedas de piedra, templos erigidos en cámaras profundas donde el eco amplificaba las oraciones. Así, los orígenes y primeras impresiones de este misterio nos invitan a mirar el pasado con nuevos ojos. Lo subterráneo ya no es solo un símbolo de miedo o refugio, sino la posible cuna de una civilización inmensa, quizá la mayor de todas. Una que se gestó en el silencio y que permaneció oculta, como una semilla esperando el momento adecuado para volver a florecer. Y es precisamente en esa posibilidad donde radica la magia de nuestra exploración, en la certeza de que la historia nunca está completa, siempre hay una página enterrada que espera ser leída. La humanidad siempre ha buscado conexiones, hilos invisibles que la unan con algo más grande. Cuando miramos hacia el cielo nocturno, sentimos que las estrellas nos hablan de infinitud. Cuando miramos hacia el mar, creemos escuchar voces antiguas. Pero ¿qué sucede cuando dirigimos la mirada hacia abajo, hacia las entrañas del suelo? Allí también surgen conexiones inesperadas. Las cavernas que cruzan continentes, los túneles que parecen seguir patrones geométricos, las piedras talladas con símbolos que reaparecen en culturas distantes, todo esto sugiere que bajo nuestros pies podría existir una red mucho más antigua y profunda de lo que imaginamos. Una de las primeras conexiones surge de la comparación entre culturas. En Perú, los canales subterráneos de Nazca muestran un conocimiento avanzado de ingeniería hidráulica. En Egipto, los templos y pirámides están unidos por pasajes ocultos bajo la arena. En Turquía, ciudades enteras fueron excavadas en piedra blanda, capaces de resistir asedios durante meses. Si observamos cada caso por separado, parecen logros aislados, pero juntos, forman un patrón intrigante, la persistente elección de lo subterráneo como refugio, como santuario, como espacio de poder. Podría ser que todos respondieran a una misma tradición más antigua, heredada de una civilización que ya no recordamos. Las conexiones no son solo físicas, también simbólicas. Muchos pueblos consideraban la tierra como una madre protectora, capaz de acoger a sus hijos en momentos de crisis. La entrada a una caverna era vista como un portal, un umbral hacia lo sagrado. De hecho, en varias mitologías, los héroes descienden a mundos subterráneos para obtener sabiduría, fuerza o revelación. Desde Orfeo en Grecia hasta Quetzalcóatl en Mesoamérica, el descenso representa un viaje de transformación. ¿Acaso estas historias no son también huellas de una memoria compartida, un eco de algo que alguna vez sucedió en realidad? Otra conexión interesante surge con la naturaleza misma. Animales como hormigas, topos y ciertos reptiles construyen sociedades bajo tierra, creando redes complejas e interdependientes. Tal vez los antiguos observaron estos modelos y los replicaron a escala humana. O quizás ocurrió lo contrario, quizás fueron ellos quienes descubrieron la lógica de lo subterráneo y la naturaleza, con el tiempo, imitó sus diseños. En cualquier caso, la repetición de patrones sugiere que el mundo bajo la superficie no era un espacio marginal, sino central en la vida y cosmovisión de quienes nos precedieron. Lo más fascinante es que estas conexiones no siempre fueron notadas en su momento. Durante siglos, exploradores y científicos se enfocaron en las ruinas visibles, en los monumentos que se alzaban hacia el cielo. Solo recientemente empezamos a valorar lo oculto, túneles, cavernas, pasajes escondidos. Y cada nuevo hallazgo parece apuntar hacia la misma dirección, la superficie muestra apenas la mitad de la historia. La otra mitad permanece enterrada, esperando a ser conectada en un entramado mayor que tal vez revele la existencia de esa gran civilización perdida. De este modo, las primeras conexiones nos enseñan que no estamos aislados, ni en el espacio ni en el tiempo. Cada túnel descubierto es un hilo que enlaza culturas, cada símbolo repetido es un puente entre pueblos que nunca se conocieron. Y al reunirlos, como piezas de un rompecabezas, emerge una sospecha inevitable, que lo que hoy consideramos misterios dispersos podría ser, en realidad, fragmentos de una misma historia enterrada. Una historia que, si nos atrevemos a seguir su rastro, tal vez nos lleve al corazón de la mayor civilización que la Tierra ha conocido, oculta bajo la superficie silenciosa que pisamos cada día. Al cerrar los ojos e imaginar el mundo subterráneo, lo primero que aparece no son muros ni ciudades, sino sensaciones. El aire es distinto, más denso, más húmedo, cargado de un silencio que pesa sobre los hombros. La penumbra es casi absoluta, interrumpida solo por destellos ocasionales de cristales que reflejan la luz de antorchas o de fósforos que chisporrotean en la oscuridad. Los pasos resuenan con eco, multiplicándose hasta perderse en la distancia. Cada sonido parece un recordatorio de que no estamos solos, de que la tierra misma tiene memoria y responde a nuestra presencia.
Así, el ambiente bajo tierra adquiere una cualidad sagrada, casi ritual, que envuelve a quien se atreve a entrar. Las paredes de las cavernas, húmedas y rugosas, cuentan historias silenciosas. Algunas muestran formaciones naturales que parecen esculturas, otras guardan inscripciones misteriosas que desafían el tiempo. En ciertos lugares, el agua gotea con una paciencia infinita, marcando el ritmo de los milenios. El suelo, a veces blando y terroso, otras veces duro como roca, sostiene la idea de que bajo nuestros pies hubo caminos transitados por generaciones enteras. Y la atmósfera, con su quietud absoluta, transmite la sensación de que estamos atravesando un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que creemos saber y lo que permanece oculto. El clima en estos espacios no solo es físico, sino también emocional. La oscuridad profunda provoca respeto, incluso miedo, pero al mismo tiempo despierta una calma inusual. Es como si el silencio subterráneo nos invitara a escuchar nuestra propia respiración, a sentir el latido del corazón, a reconectarnos con la esencia más pura del ser. Muchos viajeros describen esta experiencia como una especie de regreso al origen, como si entrar en la tierra equivaliera a volver al vientre materno. Y esa atmósfera envolvente pudo haber sido, para las antiguas civilizaciones, un escenario perfecto para rituales, meditaciones y encuentros con lo sagrado. En lo visual, las imágenes que evocan estos espacios son hipnóticas. Techos altos que se pierden en la sombra, corredores infinitos que parecen diseñados con geometría imposible, lagos subterráneos que reflejan la tenue luz como espejos místicos. En algunos relatos, se mencionan jardines ocultos iluminados por cristales que brillaban con energía propia, o salones donde columnas de piedra natural eran esculpidas hasta parecer templos. Aunque parte de esto pertenezca al mito, su fuerza narrativa alimenta la atmósfera de misterio, generando la impresión de que lo imposible pudo haber existido bajo nuestros pies. La pregunta inevitable surge, ¿tiene cada detalle un significado? Los antiguos pensaban que sí. El silencio era una voz, la oscuridad era un símbolo de transformación, y el eco era una manera de comunicarse con los dioses. Nada era casual, el ambiente mismo era parte del mensaje. Y quizás esa sea la clave para comprender por qué tantas culturas insistieron en habitar lo subterráneo. No se trataba solo de refugio físico, sino de un espacio donde cada elemento, sonido, textura, sombra, tenía valor espiritual y cultural. Así, el ambiente y la atmósfera de los mundos ocultos no son meros escenarios, sino protagonistas de la historia. Ellos moldearon la manera en que las civilizaciones pensaban, creaban y soñaban. Al adentrarnos en este entorno invisible, comprendemos que no basta con estudiar restos materiales, es necesario sentir el silencio, escuchar la humedad, imaginar el brillo débil de una antorcha en la vastedad de la oscuridad. Solo entonces podemos aproximarnos a lo que pudo haber sido la vida en esa civilización perdida, cuyo mayor legado quizás sea la atmósfera misma que aún palpita en las profundidades de la Tierra. Todo viaje necesita una pregunta que lo guíe, un faro que oriente incluso en medio de la oscuridad más densa. Hasta aquí hemos recorrido paisajes mentales, atmósferas y primeras conexiones que nos sugieren que bajo nuestros pies podría haber algo más de lo que percibimos. Y sin embargo, la gran pregunta comienza a formarse lentamente, como un murmullo persistente, ¿qué es lo que realmente existe debajo de la superficie? ¿Son solo cavernas y túneles naturales, o estamos frente a los restos de una civilización gigantesca, perdida en los pliegues del tiempo? Esta es la cuestión central, la duda que acompaña cada paso de nuestro recorrido y que da sentido al misterio que exploramos. La mente se resiste a aceptar lo desconocido, pero también se siente atraída por él. Sabemos que la historia oficial presenta cronologías, imperios, ruinas y descubrimientos arqueológicos. Pero más allá de esas certezas, siempre queda un margen de incertidumbre. Un espacio en blanco en el mapa. Y es en esos vacíos donde la imaginación florece y donde se cuelan las preguntas más poderosas. ¿Es posible que bajo la superficie de la Tierra haya existido una civilización mayor que todas las conocidas? ¿Podría ser que sus rastros hayan sido borrados por catástrofes, ocultados por la naturaleza o incluso silenciados por las propias culturas que vinieron después? El misterio se vuelve aún más profundo cuando pensamos en la escala. Hablamos de la mayor civilización, no de un pueblo pequeño ni de un simple refugio subterráneo. Imagina ciudades extendiéndose por kilómetros, con avenidas iluminadas por sistemas desconocidos, con templos tallados directamente en la roca, con espacios de reunión que resonaban con cantos y oraciones. Imagina una red global de galerías que conectaban continentes, uniendo a pueblos lejanos en una infraestructura que hoy apenas podemos soñar. Esta imagen puede parecer fantasía, pero cada mito, cada ruina,
cada túnel excavado nos empuja a considerar que tal vez no lo sea del todo. La reflexión surge inevitable. ¿Qué mueve nuestra curiosidad hacia este tipo de preguntas? Quizás sea el anhelo de no estar solos en la historia, de reconocer que hubo quienes caminaron antes que nosotros con una sabiduría distinta. O tal vez sea el deseo de comprender que lo visible no es todo lo que existe, porque el misterio, al fin y al cabo, no es un enemigo, sino un maestro. Nos enseña a convivir con la duda, a aceptar que hay respuestas que aún no podemos alcanzar. Y, paradójicamente, esa incompletud nos da paz, porque nos recuerda que el mundo sigue siendo un lugar inmenso y lleno de sorpresas. La pregunta central no tiene una respuesta definitiva, y eso es lo que la hace poderosa. Tal vez nunca sepamos con certeza si existió esa gran civilización enterrada. Tal vez lo único que tengamos sean fragmentos, símbolos dispersos, ecos en las cavernas. Pero basta con preguntarnos para sentir la grandeza del enigma. Es en la búsqueda donde encontramos significado, no necesariamente en la respuesta. Porque cada pregunta abre un nuevo camino, y cada camino nos acerca a una comprensión más amplia de lo que somos. De esta manera, la cuestión central nos acompaña como un hilo invisible en este viaje. ¿Qué hay bajo nuestros pies? ¿Una simple masa de roca y tierra, o los vestigios de un mundo que cambiaría por completo lo que creemos sobre la historia humana? En los próximos capítulos, seguiremos ese hilo con paciencia, explorando detalles específicos, ampliando el contexto y dejándonos guiar por el ritmo natural de la duda y la contemplación. La pregunta permanecerá abierta, como una puerta que nunca se cierra del todo, recordándonos que el misterio es parte esencial de la vida. Para empezar a descender en este misterio, debemos detenernos en un detalle concreto. Entre todos los hallazgos dispersos del mundo, hay uno que ha capturado la atención de exploradores y científicos por igual, la ciudad subterránea de Derinkuyu, en Turquía. Descubierta por casualidad en el siglo XX, cuando un habitante abrió un muro en su casa y encontró un pasadizo hacia las profundidades, esta ciudad es un testimonio asombroso de lo que pudo haber sido una tradición mucho más amplia. Derinkuyu no es un simple refugio, es un complejo de varios niveles, con túneles, viviendas, almacenes, espacios religiosos e incluso sistemas de ventilación diseñados con una precisión que sorprende a los expertos. Su sola existencia nos obliga a pensar, ¿y si no fue la excepción, sino parte de un modelo repetido en todo el planeta? Imagina la vida en ese lugar. Miles de personas podrían haber habitado allí, compartiendo un entorno sin luz natural, pero perfectamente organizado para sostener la vida cotidiana. Los corredores eran lo suficientemente amplios para permitir el tránsito de animales, las cocinas estaban diseñadas con salidas de humo ocultas, y los depósitos permitían almacenar agua y alimentos durante largos periodos. No se trata de improvisación, sino de ingeniería avanzada. Y, sin embargo, la pregunta permanece, ¿cómo un pueblo tan antiguo desarrolló semejante capacidad técnica? ¿Qué los llevó a construir bajo tierra estructuras tan complejas y duraderas? La reflexión nos conduce a una idea inquietante. Tal vez Derinkuyu no fue una invención aislada, sino la huella de un conocimiento transmitido desde una fuente anterior. Una fuente que no encontramos en la superficie, porque podría pertenecer a esa civilización invisible de la que apenas tenemos indicios. Este detalle, entonces, actúa como una llave. Nos abre la posibilidad de pensar que lo subterráneo no era una solución temporal, sino una forma de vida establecida, cultivada, quizás heredada de tiempos aún más remotos. El detalle se vuelve aún más revelador cuando pensamos en la escala. Si una sola ciudad podía albergar a decenas de miles de personas, ¿cuántas más podrían estar ocultas y aún no descubiertas? El subsuelo de Anatolia está lleno de cavernas y pasajes que todavía no han sido explorados. Y lo mismo ocurre en otras partes del mundo. En Perú, las redes de canales subterráneos de los Nazcas sugieren un dominio profundo de lo que estaba bajo la superficie. En Egipto, los relatos sobre cámaras ocultas bajo la Esfinge alimentan la imaginación de investigadores y soñadores. Cada hallazgo, cada rumor, refuerza la sospecha de que lo subterráneo podría haber sido el verdadero escenario de una civilización mayor. El valor de este detalle radica en lo que simboliza. No es solo piedra tallada ni pasajes oscuros, es la prueba tangible de que lo que hoy consideramos extraordinario pudo haber sido cotidiano para quienes nos precedieron. Nos recuerda que, mientras nosotros seguimos obsesionados con lo que brilla en la superficie, ellos quizá encontraron en la tierra misma la clave de su permanencia. Derinkuyu es un espejo en el que se refleja la posibilidad de que, bajo cada paso que damos, se esconda una historia más grande, esperando ser escuchada. Así, este primer detalle nos ofrece una revelación inicial. La belleza y el poder del misterio están en lo concreto,
en lo pequeño que abre puertas hacia lo inmenso. Cada túnel descubierto es un recordatorio de que la superficie no cuenta toda la historia. Y si una ciudad subterránea pudo sobrevivir al tiempo, ¿qué más podría estar aguardando en silencio bajo nuestros pies? Quizás este sea solo el primer fragmento visible de un rompecabezas enterrado que, pieza a pieza, nos acerque a la verdad de la mayor civilización de la Tierra. Derinkuyu, ese detalle fascinante que vimos en el capítulo anterior, no es un hecho aislado. Al contrario, parece encajar en un patrón mucho más amplio, un mosaico de evidencias dispersas por distintos continentes. Cuando ampliamos nuestra mirada, descubrimos que en casi todas las culturas antiguas hay huellas de construcciones subterráneas, de túneles interminables, de pasajes ocultos que parecen desafiar las explicaciones convencionales. Lo que parecía un caso curioso en Turquía comienza a resonar con las galerías de Malta, las catacumbas de Roma, los túneles de Teotihuacán en México y las misteriosas cavidades bajo templos en India. Todo esto compone un contexto intrigante. La humanidad no solo construía hacia arriba, hacia el cielo, sino también hacia abajo, hacia lo profundo. El contraste entre lo micro y lo macro se hace evidente. Un túnel pequeño en una montaña remota podría parecer irrelevante, pero al compararlo con estructuras similares en otro continente, la perspectiva cambia. De repente, lo que antes era un detalle local se convierte en parte de un mapa global. Y ese mapa nos invita a pensar en conexiones invisibles, en redes que quizás unieron a pueblos distantes a través de un conocimiento común. ¿Era coincidencia, o había un plan compartido que trascendía fronteras y épocas? La arqueología oficial suele hablar de paralelismos independientes, pero la imaginación, y tal vez la intuición, nos lleva a sospechar que puede haber algo más. Al ampliar el contexto, también descubrimos que lo subterráneo no era solo un espacio físico, sino simbólico. En muchas culturas, lo que estaba bajo tierra era el lugar de los antepasados, de los dioses o de los secretos sagrados. Allí se realizaban rituales de iniciación, allí se escondían tesoros, allí se resguardaba el conocimiento. De esta manera, las construcciones subterráneas no eran meros refugios, sino templos y bibliotecas de piedra. Si conectamos estas prácticas a nivel global, la idea de una civilización que dominó el arte del oculto ya no parece tan improbable, más bien surge como una explicación posible para la repetición constante de estos patrones. El contexto histórico refuerza esta visión. Durante periodos de grandes catástrofes naturales, como erupciones volcánicas, glaciaciones o sequías prolongadas, muchas comunidades habrían encontrado en el subsuelo la única forma de sobrevivir. Pero lo interesante es que no se limitaron a esconderse, crearon sistemas sofisticados, con ventilación, acústica, canales de agua y espacios comunitarios. Esto nos indica que lo subterráneo no fue un refugio improvisado, sino una forma de vida sostenible. Y si esto ocurrió en varias partes del mundo de manera independiente, ¿qué nos impide pensar que pudo haber existido una civilización más amplia que transmitió ese conocimiento? Este contexto también nos conecta con la idea de unidad. Así como los océanos separan continentes pero al mismo tiempo los unen, las profundidades de la Tierra podrían haber funcionado como un espacio común, como un tejido invisible que conectaba culturas aparentemente aisladas. Quizás, mientras los imperios de la superficie se enfrentaban y desaparecían, en lo profundo se mantenía un legado oculto, preservado lejos de la mirada de los conquistadores y del paso del tiempo. Al mirar este panorama ampliado, comprendemos que cada detalle es como una chispa, y juntos iluminan un mapa mucho más vasto. Lo que antes era un misterio localizado se transforma en un enigma universal. Y en ese cruce entre micro y macro, entre lo local y lo global, surge una certeza parcial: lo subterráneo guarda una coherencia que no podemos ignorar. Es allí, en esa red de túneles, pasajes y símbolos, donde podría estar la clave para entender si bajo nuestros pies existió realmente la mayor civilización de la Tierra. Cuando observamos las huellas subterráneas que el mundo nos ofrece, una de las claves más fascinantes surge al colocarlas en una línea de tiempo. La historia humana se cuenta, casi siempre, en términos de imperios que nacen, crecen y caen. Sin embargo, bajo esa cronología visible existe otra, más silenciosa y persistente, la de los espacios subterráneos. Desde las primeras cavernas habitadas hace decenas de miles de años, hasta los túneles que aún se utilizan en la actualidad, hay un hilo temporal que nunca se ha roto. Este hilo parece recordarnos que lo subterráneo no fue una excepción ni un accidente, sino una constante en la experiencia humana, un legado que atraviesa eras enteras. En el Paleolítico, las cuevas eran refugios naturales, lugares donde el fuego mantenía alejadas las fieras y donde las pinturas narraban la vida de los clanes. Pero, con el paso del tiempo, esos refugios se transformaron en templos,
las cavernas de Lascaux o Altamira no eran simples viviendas, sino santuarios de símbolos y colores que conectaban a las personas con lo trascendente. En la Edad de Bronce, sociedades como las de Creta o Anatolia ya excavaban complejos más elaborados, mostrando una transición del uso ocasional al uso planificado. El tiempo, entonces, nos muestra una progresión, de la supervivencia a la cultura, y de la cultura a la civilización. Durante la antigüedad, el subsuelo adquirió un papel aún más evidente. En Egipto, se construyeron tumbas subterráneas diseñadas para durar milenios. En Roma, las catacumbas servían tanto de refugio como de cementerio sagrado. En América, las culturas precolombinas excavaban túneles para conectar templos y plazas, como si la vida bajo tierra fuera tan importante como la vida en la superficie. El paso de los siglos refuerza una idea: lo subterráneo no desaparece con las épocas, sino que se adapta, se transforma y resurge en nuevas formas. Cada era lo reinventa, pero nunca lo abandona. En la Edad Media, los pasajes ocultos se convirtieron en símbolos de resistencia. Castillos y monasterios guardaban túneles secretos que permitían escapar o abastecerse en tiempos de guerra. Bajo las ciudades crecientes, se excavaban catacumbas y bodegas que terminaban formando auténticas redes invisibles. Y en el Renacimiento, mientras los ojos se elevaban al cielo en busca de estrellas y proporciones divinas, los pies seguían pisando sobre galerías olvidadas que sostenían silenciosamente la vida urbana. Una y otra vez, el tiempo parecía recordarnos que lo oculto era tan esencial como lo visible. En épocas más recientes, incluso la modernidad no pudo renunciar a esta tradición. Durante las guerras del siglo XX, millones de personas se refugiaron en estaciones de metro y túneles, repitiendo, sin saberlo, los gestos de ancestros lejanos. Hoy en día, ciudades como Montreal o Pekín cuentan con vastos complejos subterráneos que funcionan como extensiones de la superficie. La línea de tiempo se prolonga hasta el presente y nos deja una reflexión: lo subterráneo no es solo una herencia del pasado, sino una constante de la humanidad. Esta perspectiva temporal nos enseña algo fundamental: si realmente existió una civilización gigantesca bajo la superficie, su historia no estaría fuera de nuestra línea evolutiva, sino entrelazada con ella. Tal vez sus inicios se pierdan en la bruma del Paleolítico, tal vez su apogeo haya quedado borrado por catástrofes, pero sus ecos siguen presentes en cada túnel, en cada caverna, en cada pasaje oculto que aún descubrimos. El tiempo, con su fuerza paciente, no destruye del todo, a veces conserva lo suficiente para que podamos intuir lo que fue. Y en esa intuición se abre un espacio de asombro, donde pasado, presente y futuro parecen unirse en un mismo misterio. Al ampliar nuestra mirada hacia el espacio, descubrimos que lo subterráneo no es un fenómeno localizado, sino global. En cada rincón del planeta, desde Asia hasta América, encontramos estructuras ocultas que parecen hablar un mismo lenguaje, el del silencio profundo bajo la tierra. Es como si, independientemente de las distancias y las culturas, la humanidad hubiera sentido una atracción irresistible por descender, por dejar huellas en el subsuelo. Esta repetición casi universal nos obliga a preguntarnos si se trata de coincidencias aisladas o si estamos frente a los vestigios dispersos de una tradición mayor, compartida por una civilización que trascendió fronteras. En Turquía, Derinkuyu y las ciudades subterráneas de Capadocia muestran un nivel de planificación arquitectónica difícil de explicar con los recursos de su tiempo. En Egipto, bajo las arenas de Giza, investigaciones han sugerido la existencia de cámaras aún no exploradas, tal vez conectadas con los templos de la superficie. En América, los túneles de Teotihuacán conducen hacia cámaras subterráneas alineadas con las pirámides, lo que sugiere una cosmovisión que unía cielo y tierra a través de lo oculto. Y en Asia, los templos de la India se alzan sobre sistemas de cuevas y pasajes excavados, usados tanto para rituales como para refugios. Cada continente parece ofrecer un fragmento de una misma historia. La diversidad geográfica no elimina las semejanzas, al contrario, las resalta. Los pueblos que construyeron en piedra volcánica, en arenisca o en caliza, todos encontraron formas de abrir espacios subterráneos que aún hoy desafían a los ingenieros modernos. Las técnicas varían, pero la intención parece ser la misma: crear lugares protegidos, duraderos y cargados de significado. Este patrón espacial nos invita a pensar que lo subterráneo no era un recurso ocasional, sino una práctica cultural compartida, quizás transmitida a través de rutas comerciales, o tal vez como herencia de un conocimiento mucho más antiguo. Lo interesante es que estas manifestaciones aparecen tanto en zonas áridas como en regiones fértiles, tanto en montañas como en llanuras. No importa el entorno, la idea de descender siempre está presente. Incluso en islas pequeñas, como Malta, hallamos templos subterráneos como el hipogeo de Al-Saflieni,
donde cámaras talladas con precisión acústica servían para rituales de resonancia. La amplitud espacial del fenómeno nos recuerda que, sin importar dónde vivían, los seres humanos parecían escuchar el mismo llamado, el de la Tierra que los invitaba a entrar en sus entrañas. La pregunta entonces es inevitable. ¿Hay un patrón oculto que conecta todos estos lugares? ¿Podría ser que, detrás de cada ejemplo local, exista un mapa invisible que unía culturas distantes? Si lo que hoy vemos son solo fragmentos, quizá el cuadro completo revelaría una red inmensa, una infraestructura global enterrada bajo siglos de historia. Esto no significa necesariamente que hubiera una civilización única que controlara todo, pero sí podría indicar que existió una tradición común, transmitida como un legado universal. Y ese legado, con sus variaciones, podría ser la pista de que bajo nuestros pies late todavía la memoria de un mundo olvidado. Así, la perspectiva espacial nos ofrece un espejo, lo que creemos disperso tal vez forme parte de una unidad mayor. Cada túnel en Turquía, cada galería en Perú, cada pasaje en Egipto, son piezas de un rompecabezas que se extiende por todo el planeta. La diversidad de paisajes no borra la armonía, al contrario, la refuerza. Porque en el contraste entre continentes, climas y culturas, emerge un mismo impulso, el de crear vida bajo tierra. Y ese impulso, repetido de manera tan amplia, parece susurrarnos que la mayor civilización de la Tierra pudo haber dejado sus huellas no en monumentos visibles, sino en corredores ocultos que esperan ser redescubiertos. Cuando hablamos de civilizaciones perdidas, solemos pensar en ruinas, piedras, objetos visibles que nos cuentan una historia concreta. Pero quizás lo más importante no es lo que vemos, sino lo que permanece invisible. Debajo de la superficie, en los túneles y cavernas que recorren el subsuelo, existen fuerzas silenciosas que moldean la vida sin que lo notemos. El aire que circula, el agua que fluye, las vibraciones que recorren la roca, todos son elementos invisibles que sostienen la posibilidad de habitar esos mundos ocultos. Tal vez fue gracias a su dominio de estas fuerzas que una gran civilización pudo prosperar bajo tierra, en armonía con lo que la mayoría jamás percibe. Piensa en el aire. Para mantener con vida a miles de personas bajo metros de roca, era necesario un sistema de ventilación perfecto. Y, sin embargo, en lugares como Derinkuyu, encontramos chimeneas que distribuyen oxígeno con una eficacia sorprendente. No eran simples huecos al azar, sino un entramado cuidadosamente diseñado. El movimiento invisible del aire se convirtió en un aliado silencioso, en una fuerza domesticada por la sabiduría de antiguos constructores. Si ellos pudieron comprender y manipular estas corrientes, quizás su conocimiento de lo invisible era más profundo de lo que creemos. El agua es otro ejemplo. En varias ciudades subterráneas, se han encontrado pozos y canales diseñados para recoger y almacenar este recurso vital. Sin agua no hay vida, y aún así, en la oscuridad de la tierra, lograron crear sistemas de abastecimiento que resistieron siglos. El agua se filtraba a través de rocas, seguía caminos ocultos, emergía en puntos precisos, como si la civilización que la utilizaba hubiera aprendido a escucharla y a guiarla. Esta relación íntima con las corrientes invisibles del subsuelo nos habla de un conocimiento que no dependía de máquinas modernas, sino de la observación paciente y de la conexión con la naturaleza. Pero no todo se reduce a elementos materiales. También existen fuerzas invisibles de carácter simbólico y espiritual. El eco de una voz en una caverna puede transformarse en canto sagrado, la oscuridad absoluta puede volverse un portal hacia lo trascendente, el silencio puede ser percibido como una presencia divina. Para los antiguos, lo invisible no era vacío, sino plenitud. Cada sombra, cada vibración, cada susurro, tenía un significado. Y es posible que una civilización subterránea haya elevado estas experiencias sensoriales a un nivel cultural y espiritual mucho más complejo de lo que podemos imaginar. Estas fuerzas invisibles también moldean nuestra vida actual, aunque muchas veces no lo notemos. El magnetismo terrestre, las ondas sísmicas, la presión del aire, la resonancia de los espacios, todo nos afecta en silencio. Tal vez esa gran civilización entendía estas energías y las integraba en su vida cotidiana. Quizá construían templos en lugares donde la resonancia amplificaba las voces, o almacenaban agua en cámaras donde la presión la mantenía pura. De ser así, su verdadero legado no estaría en los objetos visibles, sino en su dominio de lo invisible, en su capacidad para vivir en armonía con fuerzas que nosotros apenas comenzamos a comprender. Así, las fuerzas invisibles se convierten en un recordatorio, gran parte de lo esencial no puede ser visto. Si buscamos la mayor civilización de la Tierra bajo nuestros pies, no debemos esperar únicamente piedras talladas o restos de ciudades, sino también huellas intangibles.
Quizá esa civilización sigue viva en la forma en que el agua fluye, en la manera en que el aire se mueve en silencio, en los ecos que resuenan cuando entramos en una caverna. Porque lo invisible, aunque no se vea, permanece. Y tal vez sea allí, en esa permanencia silenciosa, donde encontremos la prueba de que el misterio nunca dejó de acompañarnos. Toda civilización, en la superficie o bajo tierra, ha estado siempre sometida a los ritmos de la naturaleza. Día y noche, estaciones, lluvias, sequías, erupciones y glaciaciones, el pulso del mundo marca la cadencia de la vida. Pero ¿cómo habrían experimentado estos ciclos quienes eligieron vivir en las profundidades? Bajo la tierra, la luz del sol no llega, las estaciones no se sienten con claridad y el paso de las horas se vuelve un misterio. Para una civilización subterránea, los ritmos naturales no habrían desaparecido, sino que habrían adquirido un significado distinto, más sutil, más interior. Imagina a miles de personas habitando túneles y cámaras excavadas en roca. Allí, el día y la noche de la superficie eran irrelevantes, en su lugar, se seguían otros ritmos, el goteo constante del agua marcando segundos, el flujo del aire entrando por conductos invisibles, las vibraciones de la tierra anunciando movimientos sísmicos. La vida bajo tierra habría estado regulada por ciclos propios, creados a partir de la observación de fenómenos que nosotros casi no notamos. Estos nuevos calendarios naturales podrían haber guiado la organización social, los rituales y hasta las creencias espirituales de esa civilización. En muchas culturas de la superficie, el sol y la luna fueron dioses. En cambio, para un pueblo subterráneo, tal vez lo divino estaba en lo que no se veía, en la regularidad de una gota, en el silencio de la roca, en la respiración colectiva de la comunidad al unísono. El concepto de tiempo habría sido distinto. No un tiempo solar, sino un tiempo terrestre, marcado por la estabilidad y la lentitud de los procesos subterráneos. Quizás por eso pudieron existir durante siglos, tal vez milenios, sin ser perturbados, porque no vivían al ritmo frenético de la superficie, sino en armonía con el compás pausado de la tierra misma. El vínculo con los ciclos mayores también es evidente. Las glaciaciones obligaron a muchos pueblos a buscar refugio, y los túneles pudieron haber sido la respuesta a esos cambios climáticos extremos. La llegada de lluvias torrenciales o de sequías prolongadas también habría reforzado la importancia de los espacios subterráneos como depósitos y refugios. En este sentido, los ritmos de la naturaleza no eran enemigos, sino maestros. Al aceptar la inevitabilidad de esos ciclos, una civilización subterránea habría aprendido a adaptarse, a fluir con ellos en lugar de resistirlos. Este concepto también nos toca a nosotros. La vida moderna, con relojes digitales y calendarios electrónicos, a menudo nos hace olvidar que seguimos sujetos a ciclos invisibles. Dormimos y despertamos siguiendo ritmos circadianos, nuestras emociones cambian con las estaciones, nuestro cuerpo responde a la luz y a la oscuridad. Quizás esa civilización perdida comprendió estos patrones de una manera más profunda que nosotros. Tal vez su permanencia en el tiempo se debió precisamente a su capacidad para aceptar y honrar esos ritmos, en lugar de luchar contra ellos. Así, los ritmos naturales se convierten en un puente entre lo humano y lo eterno. Una civilización subterránea habría encontrado en ellos no solo una estrategia de supervivencia, sino una filosofía de vida. La repetición cíclica, la aceptación de los cambios, la calma frente a lo inevitable, todo ello podría haber sido su verdadero legado. Y al contemplar esa posibilidad, comprendemos que quizás el secreto de su grandeza no estuvo en sus monumentos ni en sus túneles, sino en la forma en que aprendieron a vivir al compás de la tierra, respirando en sintonía con los latidos más profundos del planeta. En toda exploración llega un punto en el que las certezas comienzan a disolverse y lo único que permanece es la pregunta. Hemos visto detalles, conexiones, ritmos y atmósferas, pero todo esto no hace más que conducirnos hacia el corazón del enigma, el misterio mismo de lo que yace bajo nuestros pies. El misterio no es una ausencia de respuestas, sino un espacio donde las respuestas se vuelven infinitas. Y en ese espacio, la imaginación se mezcla con la memoria de la humanidad, generando relatos que son al mismo tiempo mito y posibilidad. El misterio está en las coincidencias imposibles de ignorar. ¿Cómo puede ser que pueblos separados por océanos hayan concebido la misma idea de reinos subterráneos? ¿Por qué tantas culturas narran descensos hacia mundos ocultos, viajes al inframundo o ciudades luminosas bajo la roca? Algunos dicen que todo es fruto de la imaginación colectiva, de símbolos universales que surgen en la mente humana. Pero otros sospechan que esas historias no son meros cuentos, sino recuerdos distorsionados de algo que realmente existió. La repetición de un mismo tema en tantos lugares nos obliga a detenernos y preguntarnos si,
detrás de las leyendas, late una verdad olvidada. El misterio también se esconde en lo que aún no hemos descubierto. Cada año, arqueólogos encuentran cámaras ocultas, túneles inesperados, galerías que nadie había pisado en milenios. Y sin embargo, esas revelaciones parecen ser apenas fragmentos de algo mucho más grande. ¿Cuántas ciudades subterráneas quedan enterradas bajo la arena, el hielo o la selva? ¿Cuántos pasajes se pierden en la profundidad, inaccesibles para nuestras tecnologías actuales? La Tierra es vasta, y lo que conocemos es apenas una superficie delgada sobre un mundo interior aún inexplorado. Pero lo más profundo del misterio no está en la materia, sino en lo que despierta en nosotros. Cuando escuchamos estas historias, sentimos al mismo tiempo miedo y fascinación. Miedo, porque lo desconocido siempre nos confronta con nuestra pequeñez. Fascinación, porque lo desconocido también nos invita a soñar. Y quizás esa dualidad sea parte del legado de esa civilización oculta, no solo túneles y piedras, sino la capacidad de recordarnos que el mundo nunca está completamente revelado, que siempre queda un velo por levantar. La mente humana busca certezas, pero el misterio nos enseña a convivir con la duda. Nos recuerda que no todo debe ser explicado, que hay belleza en lo que permanece oculto. En lugar de frustración, el misterio nos ofrece serenidad, la serenidad de aceptar que hay preguntas que nos acompañarán siempre, sin necesidad de respuestas definitivas. Una civilización subterránea, de haber existido, sería precisamente eso, una presencia silenciosa que nos observa desde el pasado, invitándonos a imaginar lo que nunca podremos comprobar del todo. Así, el misterio se convierte en el verdadero protagonista de esta historia. No importa cuánto descubramos, siempre habrá un rincón oscuro, un pasaje cerrado, una cámara sellada que nos recuerde que el enigma continúa. Y tal vez ahí resida su verdadero poder, en mantenernos despiertos en medio de la noche, preguntándonos si bajo nuestros pies late todavía el eco de la mayor civilización de la Tierra, aguardando a que alguien, algún día, se atreva a descender lo suficiente para encontrarla. El universo se expresa siempre a través de contrastes, luz y oscuridad, movimiento y quietud, vida y muerte. Y si pensamos en una civilización oculta bajo la Tierra, comprendemos que su grandeza también debió nacer de esa tensión permanente entre opuestos. La superficie ofrecía el resplandor del sol, la amplitud del cielo, la frescura del viento. En contraste, el subsuelo regalaba penumbras, espacios cerrados y un silencio denso. Y sin embargo, ambos mundos podían convivir. Tal vez la clave de aquella civilización fue precisamente reconocer que la belleza surge cuando los contrarios no se enfrentan, sino que se equilibran. Imagina una ciudad subterránea iluminada por antorchas que lanzan destellos cálidos sobre paredes de piedra. Allí, la oscuridad no era enemiga de la luz, sino su complemento. La penumbra realzaba cada chispa, cada reflejo, cada movimiento. Así como la noche hace brillar a las estrellas, la profundidad hacía brillar a las llamas. En ese juego de contrastes, los antiguos pudieron haber encontrado un sentido estético y espiritual, el reconocimiento de que la luz se valora más cuando nace en medio de la sombra. Lo mismo ocurría con el silencio y el sonido. En la superficie, el ruido de la vida cotidiana lo invade todo, pájaros, agua, voces, viento. Bajo tierra, en cambio, el silencio absoluto se convertía en un lienzo en blanco. Allí, una sola palabra podía resonar como un trueno, un canto podía llenar galerías enteras y un tambor podía transformarse en un ritual colectivo. El contraste entre vacío y resonancia le daba al sonido una fuerza casi mágica. Tal vez por eso muchos pasajes subterráneos fueron diseñados con precisión acústica, porque comprendían que el eco no era un accidente, sino una herramienta para comunicarse con lo sagrado. Incluso la vida y la muerte adquirían un equilibrio distinto. Muchas culturas eligieron las profundidades para enterrar a sus muertos, convencidas de que la tierra los recibía en su seno como una madre eterna. Al mismo tiempo, los vivos convivían en esos mismos espacios, celebrando rituales, almacenando alimentos, compartiendo historias. En un mismo lugar, la muerte encontraba descanso y la vida continuaba su curso. Ese contraste, lejos de generar temor, pudo haber enseñado a aceptar la existencia como un ciclo, donde todo tiene su lugar y su tiempo. Los contrastes también se extendían al plano simbólico. La superficie representaba lo efímero, lo cambiante, lo vulnerable a las tormentas y guerras. El subsuelo, en cambio, encarnaba lo duradero, lo estable, lo protegido. Una civilización que supo habitar ambos espacios habría encontrado un balance único, integrando lo transitorio con lo eterno. Quizás ese equilibrio fue su verdadero poder, la capacidad de vivir en armonía con lo visible y lo invisible, sin despreciar ninguno de los dos. Así,
La idea de una gran civilización bajo la Tierra no es solo un enigma arqueológico, sino también una lección filosófica. Nos recuerda que la vida misma está hecha de contrastes, y que el verdadero misterio no es elegir un lado, sino aprender a vivir en la unión de los opuestos. Luz y oscuridad, silencio y sonido, superficie y profundidad, todos forman parte de un mismo tejido. Y tal vez en ese tejido esté bordada la memoria de quienes, hace milenios, descubrieron que la armonía no consiste en eliminar diferencias, sino en reconocer que ellas son la esencia misma de la belleza. Si algo nos ha enseñado la historia es que nada existe aislado. Cada río se conecta con un mar, cada árbol con el suelo que lo sostiene, cada estrella con la constelación que le da sentido. Y si pensamos en una civilización oculta bajo nuestros pies, comprendemos que su grandeza no habría residido únicamente en los túneles o templos que construyó, sino en la manera en que todas sus partes se relacionaban entre sí. La interacción entre la superficie y las profundidades, entre lo humano y lo natural, entre lo visible y lo invisible, habría sido el corazón de su existencia. Imagina una red subterránea donde las galerías no eran simples pasajes, sino arterias que conectaban distintos núcleos de vida. Allí, el movimiento de personas, animales y recursos formaba un flujo constante, como la sangre recorriendo el cuerpo humano. Cada sala cumplía un propósito, cada pozo era un punto vital, cada cámara tenía un sentido dentro de un diseño mayor. Nada estaba aislado, todo respondía a un sistema interdependiente. Tal vez esa civilización comprendía que la fuerza no está en lo individual, sino en la red que sostiene a cada elemento. Las conexiones también eran simbólicas. Un túnel que unía dos templos no era solo un pasaje físico, sino una declaración espiritual, la idea de que lo sagrado se extiende más allá de un punto y se multiplica en una red invisible. Los ecos que viajaban por las cavernas unían a comunidades enteras en rituales colectivos. Las corrientes de agua subterránea no eran solo abastecimiento, sino símbolos de la vida que fluye de un punto a otro, enlazando destinos. Así, las conexiones materiales y espirituales formaban una misma trama, un tejido en el que cada hebra sostenía la totalidad. Esta visión nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Nosotros también estamos hechos de conexiones, con la naturaleza, con otros seres humanos, con las memorias de quienes nos precedieron. Sin embargo, en la prisa de la modernidad, a menudo olvidamos esa red invisible. Una civilización que eligió el subsuelo como morada quizá lo hizo para recordarnos que, en lo profundo, todos estamos enlazados. Los túneles eran más que arquitectura, eran metáforas de la interdependencia, recordatorios de que nada puede existir sin relacionarse con lo demás. En un sentido mayor, las interacciones también podían extenderse más allá de lo humano. Quizás aprendieron a leer los ritmos de la tierra, a escuchar el lenguaje del agua, a interpretar las vibraciones de la roca. Si fue así, esa civilización habría alcanzado un nivel de conexión con el planeta que hoy apenas podemos imaginar. No imponían su voluntad sobre la naturaleza, sino que convivían con ella en un diálogo constante, respetando los equilibrios que hacen posible la vida. Esa interacción armoniosa pudo haber sido el secreto de su permanencia. De este modo, las interacciones y conexiones nos revelan una lección fundamental: nada en el universo existe de manera aislada. Todo lo que vemos y lo que no vemos forma parte de una red mayor que sostiene la vida. Si bajo nuestros pies realmente existió la mayor civilización de la Tierra, su legado quizá no sea solo material, sino filosófico, el recordatorio de que nuestra fuerza está en la conexión, en los vínculos invisibles que nos unen a la Tierra, al tiempo, al misterio y a los demás. Cada viaje necesita un momento de pausa. Hemos descendido por túneles de preguntas, explorado atmósferas, ritmos y contrastes, y ahora llegamos a un punto donde conviene detenernos para contemplar lo recorrido. Este capítulo es un umbral, no es aún conclusión, pero tampoco simple desarrollo. Es como el instante en que un viajero se detiene en medio del camino, respira profundamente y observa el paisaje antes de seguir avanzando. Aquí, entre la incertidumbre y la revelación, sentimos que estamos a las puertas de algo esencial. El misterio que hemos recorrido hasta ahora se parece a una espiral. Cada vuelta nos ha llevado más adentro, desde los detalles concretos hasta las preguntas universales. Pero la espiral no se cierra, nos impulsa hacia una nueva fase. Ya no miramos solo las piedras, los túneles o los símbolos, comenzamos a intuir un significado mayor, algo que trasciende lo material. Esta transición es necesaria, porque prepara la mente para comprender que la posible civilización subterránea no es solo un fenómeno arqueológico, sino también una metáfora de lo que somos como especie. En este punto de transición, también surge la conciencia del tiempo. Todo lo que hemos explorado, desde Derinkuyu hasta los túneles de Teotihuacán,
desde los mitos de Chambala hasta los hipogeos de Malta, parece formar parte de un mismo tapiz. Y sin embargo, ese tapiz no está completo. Hay vacíos, fragmentos, piezas que faltan. Lo que tenemos es suficiente para sospechar, pero no para afirmar. Y ahí radica la fuerza del enigma, en mantenernos en equilibrio entre lo que creemos saber y lo que aún desconocemos. La pausa nos invita a mirar hacia adentro. ¿Qué significa para nosotros aceptar que puede haber existido una civilización mayor bajo la Tierra? Más allá de los datos, la idea despierta en el corazón una sensación de humildad. Nos recuerda que no somos el punto culminante de la historia, sino apenas un capítulo. Tal vez otros, más sabios o más adaptados, caminaron antes que nosotros en silencio, y decidieron desaparecer bajo la superficie para resguardarse de un mundo cambiante. Aceptar esa posibilidad nos conecta con la fragilidad, y al mismo tiempo, con la grandeza de la condición humana. El punto de transición también se experimenta como una frontera emocional. Hemos viajado con curiosidad, hemos seguido pistas y nos hemos dejado envolver por atmósferas. Ahora sentimos que el próximo paso ya no será solo contemplación, sino conclusión, un intento de reunir todas las piezas en un cuadro final. Como cuando se apagan las luces de una sala y sabemos que la obra se acerca a su desenlace, esta pausa nos prepara para lo que viene, una síntesis, una reflexión última que no cierra el misterio, pero lo eleva a otro nivel. Así, este capítulo funciona como un puente. Nos recuerda que cada etapa prepara a la siguiente, que el viaje no se mide solo en destinos, sino en pausas que nos permiten asimilar lo vivido. Y aunque todavía no tengamos la respuesta definitiva a la pregunta central, sabemos que estamos más cerca de lo esencial. El misterio sigue abierto, pero ahora lo contemplamos con mayor serenidad. En la transición descubrimos que la búsqueda no es solo hacia abajo, en lo profundo de la tierra, sino también hacia adentro, en lo profundo de nosotros mismos. Llegados a este punto, es momento de mirar hacia atrás y contemplar el camino recorrido. Hemos descendido desde la amplitud de una pregunta hasta los detalles más sutiles, ciudades ocultas, fuerzas invisibles, ritmos naturales, contrastes y conexiones. Cada pieza parecía aislada al principio, pero ahora, al reunirlas en un mismo cuadro, comprendemos que todas hablan de lo mismo, de la posibilidad de que bajo nuestros pies exista una historia mayor a la que hemos conocido. Este resumen no busca cerrar el misterio, sino dejar que sus ecos resuenen con mayor claridad en nuestra mente. El viaje comenzó con una atmósfera, la idea de que el suelo que pisamos puede guardar secretos más profundos que cualquier ruina visible. Después vimos ejemplos concretos, como Derinkuyu, que nos mostraron que lo subterráneo no era un accidente, sino un proyecto deliberado y sofisticado. Luego comprendimos que esas huellas no estaban aisladas, sino repetidas en distintos lugares del mundo, formando un mapa global de túneles y galerías. Más tarde, exploramos los ritmos invisibles que podrían haber guiado la vida bajo tierra, y descubrimos que los contrastes, luz y sombra, silencio y sonido, no eran obstáculos, sino la esencia de una forma de existencia distinta. Cada uno de estos elementos se entrelazó en una red de interacciones y conexiones que nos invitó a mirar más allá de lo evidente. Lo material y lo simbólico se mezclaron, lo científico y lo mítico se abrazaron. Y, en esa unión, emergió un pensamiento central, la posibilidad de que la mayor civilización de la Tierra haya existido, no en la superficie que todos miramos, sino en las profundidades que casi nadie explora. Es una idea que no necesita pruebas definitivas para ser poderosa, porque su fuerza está en lo que despierta dentro de nosotros: asombro, humildad, curiosidad. Este resumen contemplativo nos recuerda que cada hallazgo, cada mito y cada silencio forman parte de un mismo tapiz. No importa si hablamos de un túnel en Anatolia, de un mito Hopi en América o de un hipogeo en Malta, todos nos conducen hacia una misma reflexión. Tal vez el ser humano siempre supo que lo esencial no está en lo visible, sino en lo oculto. Y esa sabiduría, transmitida a través de milenios, sigue viva en nosotros cada vez que nos preguntamos qué hay más allá de lo que vemos. La serenidad llega cuando comprendemos que no necesitamos todas las respuestas para disfrutar del misterio. El verdadero valor de este viaje no estuvo en resolver un enigma, sino en permitirnos caminar por él, lentamente, como quien se adentra en una cueva iluminada por la tenue luz de una antorcha. Lo que llevamos con nosotros no son certezas, sino la experiencia de haber contemplado algo más vasto que nosotros mismos. Así, este resumen no es un cierre, sino un suspiro en medio del camino. Nos detenemos un instante, respiramos y reconocemos la amplitud de lo que hemos explorado. Cada detalle se acomoda en nuestra memoria como una semilla, y aunque aún no florezca, sabemos que está ahí, esperando el momento adecuado. Porque el misterio no termina, continúa latiendo bajo nuestros pies,
recordándonos que la historia de la humanidad aún guarda páginas ocultas, esperando ser leídas en el silencio de la Tierra. En este punto del viaje, la mirada se expande más allá de los túneles y cavernas, más allá de los restos materiales o las hipótesis arqueológicas. Ahora lo que nos ocupa es la reflexión. ¿Qué significa, en lo profundo de nuestra conciencia, pensar que bajo nuestros pies pudo haber existido una civilización mayor que todas las conocidas? Esta pregunta, más que una curiosidad histórica, se transforma en un espejo. Porque al imaginar mundos ocultos, en realidad estamos explorando también lo que permanece oculto en nosotros mismos, las memorias enterradas, los anhelos silenciados, los sueños que aún no se atreven a salir a la luz. La ciencia y la emoción se encuentran aquí en un mismo punto. La ciencia nos habla de estratos geológicos, de procesos tectónicos, de ruinas que esperan ser excavadas. La emoción, en cambio, nos susurra que esos mismos estratos pueden ser metáforas de nuestra propia vida, capas de experiencias, recuerdos y misterios personales que vamos acumulando con el tiempo. Así como bajo la tierra hay secretos que esperan ser descubiertos, dentro de cada ser humano hay verdades invisibles que aguardan pacientemente a ser reconocidas. La reflexión se convierte entonces en un viaje paralelo. Mientras exploramos el subsuelo de la tierra, exploramos también el subsuelo de nuestra alma. La filosofía siempre nos ha enseñado que el conocimiento no se limita a acumular datos, sino a comprendernos en relación con el todo. Y al pensar en una civilización perdida bajo nuestros pies, reconocemos que no somos dueños absolutos de la historia, sino herederos de un legado mayor. No sabemos con certeza quiénes fueron, cómo vivieron o qué sabiduría alcanzaron, pero la sola posibilidad de su existencia nos recuerda que somos parte de un río mucho más amplio, un río que fluye desde orígenes invisibles hacia un destino que aún no conocemos. La poesía, por su parte, nos ayuda a dar forma a lo inexplicable. Hablar de túneles y cavernas no basta, necesitamos imágenes que evoquen lo que las palabras no alcanzan. Tal vez esa civilización subterránea fue como una semilla protegida bajo la tierra, aguardando el momento de florecer. Tal vez fue como una corriente de agua que nunca se seca, aunque no siempre podamos verla. O tal vez fue como un latido oculto, recordándonos que la vida se sostiene no solo en lo que brilla a la vista, sino también en lo que palpita en silencio. Esta reflexión ampliada nos invita a aceptar que la realidad es más vasta que cualquier definición. El misterio no compite con la ciencia, la complementa, la emoción no contradice la razón, la enriquece. Así, la posibilidad de una civilización oculta bajo nuestros pies deja de ser únicamente un enigma arqueológico y se convierte en una metáfora universal, la certeza de que siempre hay más de lo que vemos, tanto en la tierra como en nosotros mismos. Al unir dato y poesía, razón y emoción, alcanzamos un estado de contemplación serena. Comprendemos que la pregunta no necesita una respuesta absoluta para transformarnos. Lo importante no es descubrir con exactitud quiénes fueron, sino reconocer que su misterio nos invita a mirar con otros ojos la vida, el tiempo y la historia. Y en ese reconocimiento encontramos descanso, como si el conocimiento mismo pudiera convertirse en un refugio, un lugar tranquilo donde habitar, al igual que aquellos pueblos habitaron las entrañas silenciosas del planeta. Hay momentos en los que lo que más dicen no son las palabras, sino las pausas entre ellas. El silencio, ese espacio invisible que solemos llenar con ruido, puede convertirse en un lenguaje en sí mismo. Al imaginar una civilización oculta bajo la tierra, lo primero que sentimos es precisamente el silencio, un silencio denso, casi absoluto, roto apenas por el eco de un paso o el goteo de una gota de agua. Ese silencio no es vacío, es presencia. Contiene la memoria de lo que allí ocurrió, las voces apagadas de quienes habitaron esos corredores y la respiración pausada de la tierra que todo lo guarda. En la superficie, la vida está llena de sonidos, pájaros al amanecer, viento entre los árboles, conversaciones en las calles. Pero bajo tierra, en esos espacios donde el sol no entra, cada sonido se convierte en un acontecimiento. Allí, el silencio es el protagonista y los ruidos son apenas visitantes. Tal vez esa civilización aprendió a convivir con él de una manera que nosotros apenas intuimos. Quizás entendieron que el silencio no es ausencia, sino una forma de escuchar lo esencial, el latido de la tierra, el murmullo del agua, el suspiro de la roca. El silencio también es un espejo para la mente. Cuando no hay distracciones externas, los pensamientos resuenan con más fuerza. En las profundidades, cada persona debía enfrentarse a su propio mundo interior, sin escapatoria. Y tal vez ese fue uno de los grandes legados de la vida subterránea, la capacidad de habitarse a uno mismo, de aprender a escuchar lo que normalmente se ahoga en el ruido cotidiano. El silencio, entonces, no solo moldeaba los espacios físicos, sino también los espacios internos de quienes lo habitaban.
En muchos rituales antiguos, el silencio era parte fundamental. Antes de una oración, antes de un canto, había un instante de quietud donde todo parecía detenerse. En ese intervalo, lo humano y lo divino se encontraban. Quizás las cavernas y túneles fueron templos de silencio, lugares donde la ausencia de ruido se transformaba en puente hacia lo sagrado. Y en ese puente, cada persona podía sentir que formaba parte de algo mayor, que su respiración se unía a la respiración profunda de la tierra. Hoy, en nuestra vida acelerada, hemos perdido la costumbre de escuchar el silencio. Lo evitamos, lo llenamos de estímulos, lo confundimos con vacío. Pero en realidad, es en él donde se esconden muchas de las respuestas que buscamos. Tal vez esa civilización subterránea, de haber existido, supo valorar el silencio como una herramienta de sabiduría. Lo convirtió en un maestro, en un guardián, en un recordatorio de que el mundo no se sostiene por el ruido de nuestras acciones, sino por el silencio que las envuelve. De esta manera, el silencio entre las palabras nos invita a comprender que el misterio no solo se narra, también se calla. Que a veces la verdad más profunda no se encuentra en lo que decimos, sino en lo que dejamos sin decir. Al recorrer este viaje hacia lo oculto bajo la tierra, aprendemos que el silencio no es un final, sino un camino. Y al aceptarlo, tal vez nos acerquemos un poco más a comprender la esencia de esa gran civilización invisible, que aún podría estar respirando, en silencio, bajo nuestros pies. A lo largo de este viaje hemos contemplado panoramas amplios, mapas que abarcan continentes y mitos que atraviesan milenios. Pero ahora es momento de detenernos en lo pequeño, en lo que a primera vista podría parecer insignificante, y descubrir que allí también habita la grandeza. La belleza del detalle es que, en su aparente sencillez, contiene la esencia del todo. Una piedra tallada con un símbolo, una grieta en una pared, una vasija olvidada en una cámara oscura, cada uno de estos fragmentos puede revelar más de lo que imaginamos sobre una civilización enterrada. Imagina, por ejemplo, una inscripción grabada en lo profundo de un túnel. Para un observador superficial, no sería más que una marca en la roca. Pero para quien sabe leerla, puede contener el eco de un pensamiento, un calendario astronómico, una plegaria o un recuerdo de quienes allí vivieron. Ese detalle mínimo, apenas perceptible, puede convertirse en un puente entre nuestra época y un pasado remoto. Tal vez sea en esas huellas sutiles donde la mayor civilización de la Tierra dejó sus verdaderos mensajes, confiando en que algún día alguien los encontraría. Lo mismo ocurre con las texturas y sonidos. El simple goteo del agua en una cámara subterránea pudo haber marcado el tiempo de quienes habitaban allí, transformándose en un reloj natural. La forma en que una sala resonaba con un canto pudo haber sido un detalle cuidadosamente diseñado para amplificar lo sagrado. Incluso la orientación de un pasadizo, alineado con una estrella o con la salida del sol en un día específico, nos recuerda que cada detalle tenía un sentido profundo. Nada era casual, cada fragmento formaba parte de una red de significados. En la superficie, solemos valorar lo monumental, las pirámides, los templos, las murallas. Pero bajo la tierra, lo monumental cede espacio a lo íntimo. Allí, la belleza no está en lo que se eleva hacia el cielo, sino en lo que se oculta en lo mínimo. Un detalle bien colocado podía ser suficiente para guiar a una comunidad, para sostener un rito o para mantener viva una tradición. Y esa capacidad de encontrar grandeza en lo pequeño tal vez fue uno de los mayores logros de esa civilización subterránea. Este enfoque también nos habla a nosotros, aquí y ahora. En nuestra vida diaria, tendemos a pasar por alto los detalles, el silencio de una mañana, la sombra de un árbol, el sonido lejano del viento. Sin embargo, es en esas pequeñas cosas donde se esconde la verdadera esencia de la existencia. Tal vez esa civilización nos enseñe, desde su misterio, que no debemos buscar siempre lo grandioso, sino aprender a contemplar lo sencillo. Porque el detalle, cuando se observa con atención, puede contener la totalidad. Así, la belleza del detalle se convierte en una última lección antes del cierre. Lo grandioso no siempre se encuentra en lo inmenso, sino en lo minúsculo que sostiene al todo. Una piedra, una marca, un eco, son suficientes para recordarnos que la historia está viva bajo nuestros pies. Y quizás, cuando aprendamos a mirar con otros ojos, descubramos que la mayor civilización de la Tierra no dejó monumentos visibles para deslumbrarnos, sino pequeños detalles ocultos para despertar nuestra sensibilidad. En lo mínimo se revela lo esencial, y en lo esencial palpita la grandeza. Al recorrer el misterio de una civilización oculta bajo la Tierra, inevitablemente surge la pregunta, ¿qué significa todo esto para nuestro mañana? El pasado, con sus huellas silenciosas, no es solo un recuerdo, también es un espejo donde se refleja el futuro.
Tal vez la mayor lección de esta posible civilización no esté en lo que fue, sino en lo que puede inspirarnos a ser. Al imaginar sus túneles, sus rituales y su armonía con lo invisible, nos preguntamos si el porvenir de la humanidad podría recuperar algo de esa sabiduría perdida. El futuro se nos presenta como un horizonte abierto, lleno de incertidumbres. Las ciudades de hoy crecen hacia arriba, construyendo rascacielos que tocan el cielo, pero también comienzan a extenderse bajo la tierra, buscando refugio frente al calor, la contaminación o la falta de espacio. Tal vez sin darnos cuenta estamos repitiendo un ciclo ancestral, acercándonos a lo que alguna vez otros ya hicieron. Podría ser que estemos, poco a poco, reconstruyendo el modelo de aquella civilización subterránea. Si es así, su legado no estaría muerto, simplemente estaría despertando en nuestras propias manos. También debemos preguntarnos cómo nos relacionaremos con la naturaleza en los siglos venideros. Una civilización que vivió bajo tierra seguramente aprendió a respetar los ritmos del planeta, a convivir con las fuerzas invisibles del agua, del aire y de la roca. El futuro nos exigirá algo parecido, un equilibrio más profundo con el mundo que habitamos. Si no aprendemos a escuchar los susurros de la tierra, corremos el riesgo de repetir errores que ya estuvieron escritos en la historia. En este sentido, la memoria de esa civilización perdida puede convertirse en un faro, recordándonos que sobrevivir significa adaptarse, no dominar. La mirada hacia el futuro también despierta un matiz espiritual. Imaginamos a las generaciones venideras descendiendo a túneles ancestrales, encontrando símbolos y detalles que aún no comprendemos del todo. Es posible que nuestros descendientes interpreten esas huellas con ojos nuevos, descubriendo significados que hoy se nos escapan. Quizá para ellos, lo que ahora es un misterio será una verdad evidente. Y en ese tránsito, el futuro se unirá al pasado, completando un círculo que nos trasciende. Pero lo más importante es que el misterio nos invita a proyectar un futuro más humilde. Aceptar que puede haber existido una civilización mayor bajo nuestros pies nos recuerda que no somos el centro de la historia. Tal vez no seamos los más sabios ni los más avanzados, somos apenas un eslabón en una cadena infinita. Reconocerlo no disminuye nuestra grandeza, al contrario, la engrandece. Nos convierte en guardianes de una herencia invisible que debemos cuidar para quienes vendrán después. Así, la mirada hacia el futuro no es solo una especulación, sino un compromiso. El misterio que hemos recorrido nos enseña que la vida siempre encuentra caminos, que lo oculto puede sostener lo visible, y que el mañana depende de nuestra capacidad de escuchar al planeta y a nuestra propia conciencia. Quizás nunca sepamos con certeza si bajo la Tierra existió la mayor civilización, pero lo que sí podemos decidir es qué tipo de civilización queremos ser nosotros. Y esa elección, aunque se escriba en el presente, será el verdadero legado para el futuro. Todo viaje llega a un momento en que los pasos se vuelven más lentos, las palabras más suaves y la mirada más contemplativa. Hemos recorrido pasajes de misterio, contemplado panoramas inmensos y reflexionado sobre lo visible y lo invisible. Ahora, poco a poco, sentimos que nos acercamos al final del camino narrativo. Y con ello aparece una sensación inevitable, la de un cierre, no como final absoluto, sino como la pausa natural de un ciclo. Es como cuando la llama de una vela va menguando lentamente, iluminando cada vez menos, pero dejando tras de sí un resplandor sereno. La sensación de encerramiento no es de angustia, sino de calma. Igual que quien recorre un túnel y al final encuentra un silencio acogedor, nosotros llegamos aquí con la certeza de haber contemplado algo más grande que nosotros mismos. La gran pregunta, si bajo nuestros pies existió la mayor civilización de la Tierra, sigue abierta. Pero ya no necesitamos una respuesta definitiva, porque la búsqueda misma nos ha transformado. Lo esencial no era encontrar la verdad absoluta, sino dejarnos acompañar por la duda y el asombro. En este punto, las imágenes que construimos a lo largo del viaje regresan suavemente, los túneles de Turquía, los pasajes de Egipto, las leyendas de América, los hipogeos de Malta. Cada fragmento, cada detalle, se acomoda en la memoria como piezas de un rompecabezas que quizás nunca complete su figura. Y sin embargo, la incompletud ya no es frustrante, sino reconfortante. Porque el misterio no necesita resolverse para ser valioso, basta con habitarlo, respirarlo, dejar que nos acompañe en el silencio de la noche. El cierre también nos conecta con la naturaleza de los ciclos. Así como el día termina en la noche y la noche en un nuevo amanecer, este viaje narrativo encuentra ahora su descanso. La sensación de encerramiento es como un atardecer lento, no llega de golpe, se despliega poco a poco, envolviendo todo con una calma suave. Es un recordatorio de que todo ciclo encuentra su pausa, y que en esa pausa hay belleza. Porque sin pausas, no habría ritmo, sin cierres,
no habría espacio para un nuevo comienzo. En este estado, las palabras dejan de querer explicar y se transforman en susurros. El narrador ya no conduce con preguntas, sino con silencios. La sensación de encerramiento nos invita a relajarnos, a soltar la tensión, a permitir que la mente repose, como si estuviéramos ya en una cámara subterránea, rodeados por la tierra, protegidos por la oscuridad, en compañía de un misterio que no busca ser resuelto, sino simplemente compartido. Así, el cierre comienza a tomar forma. No es definitivo, no es una clausura rígida, sino un abrazo suave que envuelve todo lo vivido. Hemos recorrido una historia que nos habló de civilizaciones invisibles, de fuerzas ocultas, de detalles y contrastes. Y ahora, al sentir que nos acercamos al final, comprendemos que este viaje no termina aquí. Solo descansa, esperando que en algún otro momento volvamos a abrir la puerta del misterio. Porque lo que yace bajo nuestros pies seguirá allí, en silencio, aguardando con paciencia infinita. Imagina que caminas lentamente por un pasaje subterráneo. La roca a tu alrededor brilla suavemente por la humedad, como si respirara contigo. El aire es fresco, denso, envolvente, y cada paso que das resuena con un eco largo y pausado. Al final del corredor, una sala amplia se abre ante ti. No hay ruido, no hay prisa, solo un silencio profundo que lo abarca todo. En el centro, una llama tenue arde en un cuenco de piedra, iluminando apenas los contornos del lugar. Esa luz suave, perdida en la inmensidad de la sombra, es la última imagen que guardas, la chispa de vida en medio de un mundo oculto. Mientras observas la llama, notas que no estás solo. No porque veas figuras, sino porque sientes presencias. Como si las paredes mismas estuvieran hechas de memoria. Cada grieta, cada marca en la piedra, parece contener voces que se apagaron hace milenios pero que aún vibran en el aire. La sensación no es de temor, sino de compañía. Es como si una civilización entera, invisible a los ojos, aún habitara contigo este espacio, recordándote que la historia nunca se pierde del todo, solo se transforma en silencio y espera. Miras hacia arriba y descubres que el techo de la cámara no es uniforme. En ciertos puntos, pequeños orificios dejan entrar débiles haces de luz que parecen estrellas atrapadas en la roca. Esa visión transforma la caverna en un cielo invertido, un firmamento secreto bajo la tierra. Te das cuenta entonces de que el misterio no solo conecta lo humano con lo humano, sino lo humano con el cosmos. En ese instante, la frontera entre superficie y profundidad desaparece, arriba y abajo se vuelven lo mismo, y tú eres apenas un punto en medio de esa inmensidad compartida. La última imagen mental que se graba en tu memoria es la de esa calma infinita. No hay necesidad de respuestas, no hay urgencia de descubrimientos. Todo lo que importa es estar allí, respirando con la tierra, acompañado por la llama tenue que sigue ardiendo. Es un recordatorio de que, aun en los lugares más oscuros, siempre puede haber una luz, y que esa luz no tiene que ser intensa para dar sentido, basta con su presencia humilde para guiar el camino. A medida que cierras los ojos, el eco del lugar comienza a confundirse con el ritmo de tu propia respiración. El silencio ya no es un vacío externo, sino un espacio interior donde encuentras descanso. El misterio, que antes despertaba preguntas, ahora se convierte en compañía serena. Como si esa civilización invisible hubiera dejado, más que túneles y cámaras, un mensaje silencioso, que el verdadero refugio no está en las piedras, sino en la paz que uno lleva dentro. Y así, la escena se apaga suavemente. El pasaje, la sala, la llama y el cielo invertido se desvanecen en la oscuridad. Lo único que permanece es la sensación de calma profunda, como si hubieras caminado hasta el corazón mismo de la tierra y allí hubieras encontrado no ruinas ni respuestas, sino serenidad. Esa es la última imagen mental que te acompaña, una puerta que no se cierra, un silencio que no oprime, una luz que no muere. Y con ella, el misterio continúa vivo, llevándote suavemente hacia el descanso. El viaje que emprendimos comenzó con una pregunta y terminó en un silencio. Recorremos túneles de piedra, ecos de leyendas y huellas invisibles de civilizaciones que quizás existieron. Y ahora, en este epílogo, sentimos que el misterio no desaparece, sino que se acomoda suavemente en nuestro interior. Es como un murmullo que sigue resonando en el fondo de la mente, recordándonos que la historia del mundo aún guarda páginas sin leer. La Tierra, con sus profundidades ocultas, permanece como un libro abierto que nunca se agota. El descanso que llega ahora no es solo físico, sino espiritual. Hemos mirado hacia abajo, hacia adentro, hacia el silencio, y descubrimos que no necesitamos resolver todos los enigmas para sentir paz. Al contrario, es el misterio mismo el que nos abraza y nos arrulla. Nos invita a aceptar que no todo debe ser conocido,
que hay belleza en lo oculto, que hay serenidad en la duda. Este epílogo es un recordatorio de que el universo, incluso en su silencio más profundo, ya está en equilibrio, y nosotros podemos descansar dentro de ese equilibrio. Imagina que vuelves a caminar por aquel pasaje subterráneo, el mismo que recorrimos en la última imagen mental. La llama sigue ardiendo, pero ahora ya no necesitas mirarla. Cierras los ojos y sientes como el silencio se funde con tu respiración. Cada inspiración es la tierra que te acoge, cada exhalación es el peso de las dudas que se disuelven. En ese instante, comprendes que el misterio no es una carga, sino un refugio, un espacio donde puedes descansar sin miedo, sabiendo que el mundo seguirá guardando sus secretos hasta que llegue el momento adecuado para revelarlos. El epílogo es también un umbral hacia el sueño. Así como los antiguos descendían a cavernas en busca de sabiduría, nosotros descendemos ahora a lo profundo de la mente, donde los sueños habitan. Y en esos sueños, quizás, los pasajes se iluminan, las civilizaciones ocultas reaparecen, y los secretos de la tierra se revelan en forma de imágenes tranquilas y simbólicas. Dormir se convierte en un viaje paralelo, donde seguimos explorando lo desconocido, pero ya sin peso, ya sin urgencia. En esta última pausa, las palabras se vuelven susurros. No necesitas retener cada imagen ni cada idea. Basta con dejarte acompañar por la calma que han sembrado. Porque el descanso es también parte de la vida, y el sueño es la manera en que el cuerpo y la mente se renuevan. Igual que los túneles guardan la memoria de los antiguos, el sueño guarda la memoria de nuestra alma. Y allí, en lo profundo de la noche, podemos encontrar la misma serenidad que hallamos en la tierra silenciosa. Ahora todo está en calma. La pregunta que abrió este viaje sigue flotando en el aire, pero ya no nos inquieta. Al contrario, nos reconforta. Porque sabemos que la tierra continuará guardando sus secretos, y nosotros podemos entregarnos al descanso con la certeza de que el misterio no se acaba, solo espera. Cierra los ojos, respira despacio y permite que el sueño llegue como una suave brisa subterránea. El universo ya está en paz, y tú también puedes estarlo. Buenas noches.